Buenas tardes, cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Leticia Inés Salamanca y a continuación voy a explicar, a darle solución al ejercicio correspondiente a la guía de actividades de la fase 3, que es la actividad colaborativa del grupo 2015-08 raya 15. A continuación voy a hablar de la clasificación fitozooplancton para la alimentación de peces, el cual es presentado a la doctora Silvia Elena Naranjo, presentado por quien les habla. Digamos que vamos a hablar del alimento vivo en acuicultura. Digamos que este alimento vivo en acuicultura describe pues el grupo de organismos planctónicos, el cual constituye la base de la alimentación de los estadios larvarios de los crustáceos, las poslarvas de los peces y las diferentes fases de desarrollo de los peces. Digamos que estos organismos aquí pertenecen pues las bacterias, los protozoos, los insectos, los huevos, las larvas, el plancton y por supuesto que los vegetales. Digamos que entre los organismos del zooplancton pues se destacan los organismos tales como los clodoceros, los copepodos, los anostracos, la artemia y los rotíferos. Digamos que dentro de la clasificación del fitoplancton, pues se destacan las algas diatomeas, las clorofitas, las algas del fitoplancton. Estas tienen una función muy importante, lo cual fijan el carbono inorgánico y producen biomasa. Por otro lado, pues sirven de alimento a los animales del zooplancton. También, pues, tienen una función muy importante como es realizar la fotosíntesis. Las algas del fitoplancton pues ellas tienen una función muy importante como es liberar el oxígeno, es un bioindicador que muestra cambios en la composición y las características de los sistemas acuáticos y pues a la vez pues permite conocer el estado que se encuentra en estos ambientes y digamos las producciones como tal. En la imagen pues podemos ver eh, estos organismos, los cuales son pues muy diminutos. Digamos que dentro de la composición bioquímica del fitoplancton y zooplancton, pues para organismos acuáticos, digamos que es considerado un alimento con sustancias de alto contenido proteico como base para las dietas, el cual se basa en el contenido de aminoácidos, ácidos grasos esenciales como tal. Por otro lado, pues proporciona un alimento natural de bajo costo, un incremento en la biomasa y por supuesto un adecuado crecimiento en las especies. Por otro lado, pues la administración de alimentos vivos tiene una función muy importante porque estimula el apetito y a la vez contribuye a que mejore su estado físico, a que haya crecimiento y tanto en la producción de cultivo y a la vez pues mejora la nutrición, la alimentación. Desde luego ya hay una mayor variedad y una mejor calidad de los alimentos. Digamos que se produce el fitoplancton y el zooplancton. El fitoplancton está formado por organismos fotosintéticos que son capaces de producir la energía que se necesita a partir de la luz del sol y por supuesto los nutrientes del agua. Son por lo tanto los productores primarios y una parte fundamental del ciclo del carbono del planeta y una fuente muy importante del oxígeno atmosférico. Por otro lado, pues el zooplancton es un grupo muy diverso de pequeños animales. Como lo dije anteriormente, pues la mayoría son microscópicos que tienen pues poca capacidad para desplazarse en el agua. Dentro de las características más importantes de los alimentos para las dietas de cultivo, pues se deben de tener en cuenta las propiedades físicas y químicas del alimento suministrado, el cual son fundamentales y determinantes para la aceptación del mismo, digamos, por los animales. Por otro lado, pues debe reunir las características como la forma, el tamaño, la textura, el color, que lo haga pues atractivo a las especies de cultivo para que lo puedan consumir. Por otro lado, pues deben contener la energía y la proteína y todos los elementos nutritivos necesarios pues para un buen crecimiento y reproducción de los organismos de cultivo, que es lo que todo productor requiere. Digamos que los animales jóvenes o inmaduros, pues desde luego que tienen un crecimiento acelerado y requieren pues más proteína que los animales adultos.
También existen pues dietas específicas para las diferentes fases o los ciclos productivos y dietas como son las dietas para las larvas de los peces. Existen también los piensos medicados, las dietas enriquecidas y las dietas que son que traen, digamos, pigmentos. Dentro de las estrategias de alimentación en acuicultura, pues se utiliza la fertilización o fertilizantes, estos son, digamos que compuestos químicos, a la vez son compuestos orgánicos e inorgánicos que se agregan al estanque, que ya pueden ser en tierra o los que se tengan en la producción. Esto pues con el objetivo de incrementar la producción del alimento vivo que se encuentra presente digamos que de forma natural. Digamos que los fertilizantes orgánicos que se incluyen son los excrementos de animales, los fertilizantes verdes, los desechos de plantas verdes recién cortadas que tenemos en las fincas y los subproductos de la agricultura frescos o ensilados también se le pueden suministrar. La alimentación con dietas completas, perdón, digamos que este es el alimento de más alta calidad nutricionalmente, es decir, de alto contenido proteico. Estos vienen, digamos que en pellet, viene seco o viene húmedo, que consiste en la combinación de diferentes ingredientes y composición. Digamos que dentro de los requerimientos más importante tiene que ver con el porcentaje de proteína. Digamos que las especies acuáticas necesitan proteínas, minerales, vitaminas, factores de crecimiento y fuentes energéticas para su crecimiento, reproducción, renovación de tejido y otras funciones fisiológicas. Digamos que dentro del porcentaje de proteína que se necesita, por ejemplo, para las truchas en estado de alevín, requiere un porcentaje de proteína que oscila entre el 44 y el 50%. Y ya digamos que en la etapa juvenil pues requiere 42 a 45% de proteína y en la etapa de adulto que ya es en el estado de finalización pues requiere un porcentaje de 38 a 40%. En el caso de la tilapia, pues requiere un 35 a un 40% de proteína en alevín y en el estado juvenil de 30 a 35% de proteína. Ya en el estado adulto ya requiere un porcentaje menos de proteína que está entre el 26 y el 30%. Y ya las cachamas como tal son las que menos porcentaje de proteína requieren. En el estado de alevín, pues 30 a 35%, que es donde más necesitan, y en el estado juvenil de 28 a 32%, en el estado adulto ya de finalización está entre 25 y 28% de proteína. Digamos que durante la fase larvaria pues existen digamos que los mayores requerimientos de aminoácidos para la producción de proteína. Pues esto debido al acelerado crecimiento que presentan los organismos durante esta etapa y la energía requerida pues para el metabolismo. Digamos que dentro de las necesidades nutricionales más importantes está la nutrición y los procesos fisiológicos, lo cual son factores determinantes para toda producción acuícola, el cual se debe tener en cuenta la especie, el tamaño, la clase, desde luego que los sistemas de producción, la disponibilidad de alimento natural con la que se cuenta en la finca o en la unidad productiva. Un factor muy importante es contar con el medio ambiente, desde luego la densidad y la carga, el manejo de alimento que se le va a suministrar y el clima y desde luego que la salud. Otro factor importante pues son los nutrientes esenciales que se deben implementar en la producción, como son las proteínas y los aminoácidos, los lípidos, los carbohidratos, las vitaminas, los minerales y desde luego que la energía. Digamos que dentro de los requerimientos de aminoácidos que más se tienen en cuenta para la producción acuícola, pues para trucha y para tilapia, pues está la lisina, la arginina, la metionina, la treonina, el triptófano, la isoleucina, la leucina y la valina. Entonces, en la tablita podemos evidenciar el porcentaje de proteína, el porcentaje de energía digestible, que no los voy a nombrar porque no me alcanza el tiempo. Entonces, a continuación, pues estas son las referencias que consulté para, para el tema como tal y
Ese fue mi pequeña exposición a grosso modo. Muchas gracias.